Diálogo en... Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a realizar el tratamiento de algunos temas que han marcado agenda noticiosa en nuestro país. Y en la agenda precisamente hemos colocado 3 puntos. El primero tiene que ver con la situación político-electoral. Es de conocimiento público que se han registrado una serie de hechos noticiosos que han ido marcando agenda precisamente en este ámbito. Esta situación del tablero electoral que de alguna forma está generando una dinámica ya constante de movimiento, tanto en los bloques del oficialismo como también de la oposición. Lo que sucede, pues, se ha difundido ampliamente lo que ha ocurrido. Al final, Samuel Doria Medina es el precandidato presidencial de el bloque, de los que quedaron en ese bloque. Al final no está ni Tuto Quiroga ni Carlos Mesa. También hay novedades respecto a lo que hacen otras opciones. En el lado del masismo, los que están, dicen, han sido promasistas, son promasistas, han sido masistas, el levismo, el arcismo, y ahora Andrónico Rodríguez también está generando noticia. Hay novedades también en ese bloque. Habrá que evaluar qué es lo que está ocurriendo en conjunto en todo el tablero y el mosaico electoral que se ha presentado en las últimas horas. En ese detalle habrá que dar cuenta también que existen otros elementos para la consideración. El segundo punto tiene que ver con los efectos judiciales que se han ido presentando luego de la presentación de la exhibición de un documental que hace referencia a los sucesos del 26 de junio de 2024, cuando se hablaba del golpe de Estado fallido. Hay distintas interpretaciones de lo que ocurrió. Muchos en su momento hablaron de una suerte de intento de autogolpe. Las consideraciones están ahí, pero se ha procedido ya, por ejemplo, a la aprehensión de algunas personas, mandamientos de aprehensión, y esto ha generado muchas reacciones porque estarían en la mira analistas y también dirigentes sindicales. ¿Cuál es el tenor de este segundo punto? Vamos a conocer también el punto de vista de nuestros invitados este fin de semana. Y finalmente, en el tercer punto, una breve mirada internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿En qué medida esto puede afectar la hermenéutica, el funcionamiento, no solamente la economía, sino la política internacional? Vamos a también conocer el punto de vista de nuestros invitados especiales. Precisamente ellos han participado de un sorteo previo para establecer el rol de ingreso, el rol de su presentación en Diálogo en Panamericana. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al periodista, analista y ministro de Gobierno, don Hugo Moldis. También está junto a nosotros el exdiputado nacional Amílcar Barral, y finalmente también el exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros invitados especiales, como siempre, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Empezamos con usted, don Hugo Moldis. Adelante, ¿qué tiene que decirnos sobre este primer punto? Bienvenido.
Buenas tardes, José Luis, un gusto estar con Panamericana, con su gran audiencia, de compartir esta tarde también este intercambio de opiniones con Luis Eduardo y con Amílcar Bazán. Bueno, estamos a pocos días de que se tengan que registrar alianzas. Y esos días anuncian pueden ser hasta bastante turbulentos, porque lo que se pretendía consolidado hoy no lo está, ¿no? No lo está en el llamado bloque de unidad, que parece haber sido más un deseo que una realidad, aunque sí escarbamos, nos vamos a dar cuenta que en realidad fue un bloque que nació muerto. No nos olvidemos que el anuncio del bloque de unidad fue hecho un día después de que Tuto Quiroga se proclamara candidato. Por lo tanto, ya nacía con un primer problema, a los cuales se han ido sumando otros, como por ejemplo el anuncio de que iban a ser 3 encuestadoras, 2 nacionales y una extranjera, pero al final fue una sola, y todo parece indicar apadrinada y pagada por el empresario Samuel Doria Medina, lo que ciertamente cambió las reglas de juego al interior del bloque de unidad, y que generaron los efectos que todos ya conocemos: el desmarque por un lado de Tuto Quiroga, la salida de Carlos Mesa, y creo que evidentemente estamos en el preludio de la reconstitución, de la reconfiguración al interior de lo que podríamos llamar un bloque de oposición. ¿Qué tenemos? Tenemos la candidatura de lo que iba a ser un solo candidato, en realidad 2, ¿no? Siempre se dijo va a ser el candidato del bloque de unidad y seguramente Manfred. Hoy tenemos, si no 5 o 6 potenciales candidatos. Samuel Doria Medina, que todo indica que va a ser siempre candidato en la medida que hayan recursos que financien su actividad proselitista. Tuto Quiroga, Manfred Reyes, Johnny Fernández, que ya ha anunciado un binomio ganador, Jaime Edún, apadrinado al parecer por Marcelo Claure, que todo indica está decepcionado de que el bloque de unidad no haya logrado lo que se había propuesto. Entre otras cosas, hago un paréntesis, ¿no? Que este multimillonario quiera apadrinar una candidatura, pero además de eso decir que la va a financiar, ya es grave, no solamente en términos de cómo piensa la política este multimillonario, sino en términos hasta legales, ¿no? Cierro ese paréntesis. Rodrigo Paz, que por lo menos hasta ahora no ha dicho que se vaya en alianza con ningún otro candidato, y aprovecho, ¿no?, a manera de lanzar una cordial provocación a quien nos acompaña en esta mesa. No sabemos qué va a decidir el MNR, si Linares Elementaria se mantiene en el extinto bloque de unidad, o más bien decide presentar su propia candidatura. Ahora mismo 7 candidatos de la oposición están expresando primero que llegan a esta fragmentación porque están absolutamente convencidos, lo cual en política es un error, de que cualquiera en este momento puede ganarle al movimiento al socialismo, ¿sí?, o al candidato del Bloque Nacional Popular, ¿no? Entonces eso hace que todo el mundo sienta de que este es el momento, ¿no? Entonces, ahora me toca, ¿no? Lo cual ciertamente es un error político. Segundo,
son varios rostros, pero en realidad es un mismo programa, que es un programa que absolutamente cruza transversalmente a todos quienes están en carrera, y es el del achicamiento del Estado, de un ajuste similar al 21060, cerrar las empresas públicas, pasarlas al capital privado nacional o transnacional. Fíjense, ¿no? Parecería que con esta descripción que hago estoy en la década de los 80, ¿no? Mediados de los 80 para arriba, donde desde el gobierno de Víctor Paz Estenssoro para adelante, pues se llevaron adelante este tipo de propuestas con las consecuencias que todos sabemos. Es decir, tenemos una derecha que se disputa por quién va a ser el candidato, pero que tiene una misma afinidad programática, que no es alternativa, porque es una repetición de lo que ya entre 1985 y el año 2005. No estoy atribuyéndole a nadie algo que no se haya leído, no se haya visto por los medios a propósito de este tipo de programa. En términos políticos, implica una reconstrucción de la caricatura republicana, es decir, llevan adelante la contradicción entre Estado plurinacional, autonómico, descentralizado, etcétera, versus la caricatura republicana centralista, es decir, excluyente, racista, colonial, en fin. Y tienen todos estos un mismo patrón, y no me estoy refiriendo, por supuesto, al multimillonario Claure, que ya se erige como patrón, ¿no?, de querer apoyar a todos los candidatos que se opongan al MAS y de financiarlos, sino que me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, al mismo patrón, que es que lo tenemos lastimosamente en el mismo continente, que son los Estados Unidos, en un momento en el que hablaremos después, en el último punto, en un momento donde también hay sorpresas en esta transición de la economía mundial. Hay una transición hegemónica que la estábamos pensando de una determinada manera, ¿no?, por lo menos varios, y hoy parece inclinarse en una dirección distinta a la que habíamos pensado. Pero por el lado del campo nacional popular, la situación tampoco es del nada clara, ¿no? El campo tiene, ¿no es cierto?, como protagonistas al MAS, con su nueva dirección política, reconocida por el Tribunal Electoral, en fin, hoy en el gobierno, que todo indica está haciendo un esfuerzo para recomponer sus filas internas, para llevar adelante una política de alianzas con organizaciones nuevas como Morena, que es una organización joven, que nació por el impulso de los salteños y las salteñas, ¿no es cierto?, lideradas por esta gran dirigente y alcaldesa Eva Copa, o por este gran gobernador de Chuquisaca como Damián Condori. Es una incógnita que va a ser Félix Paz y del movimiento Tercer Sistema, pero reitero, aquí hay un MAS que aunque ya no tiene la gravitación, que ya no es el eje central de la política en lo nacional popular, parece seguir siendo, sin embargo, el más importante, ¿no?, y el que mayor perspectiva tiene, y voy a decir por qué. Porque el competidor, en este caso el evismo, no tiene ni sigla ni candidato. Por eso no digo Evo, digo evismo, ¿sí? Evo no puede ser candidato por varias razones, todas ellas legales, porque no se puede uno recurrir a un tratado internacional al que recurrió para habilitarse, y es correcto porque ese tratado establece en materia de derechos humanos los tratados, pero cuando ya ese tratado
producto de una opinión consultiva, ha sido interpretado de manera distinta por la Corte Internacional de Derechos Humanos, ese tratado, ¿no?, ya no provoca el efecto que provocó en su momento, efecto que en su momento fue plenamente compartido hasta por el secretario general de la OEA, que decía que habían 3 o 4 antecedentes en América Latina que iban en esa dirección. Una de ellas, Oscar Arias, el expresidente de Costa Rica, que se habilitó precisamente también recurriendo. Pero bueno, a partir de la opinión consultiva, eso ya no solo es válido para Bolivia, sino para todos los países signatarios del Pacto de San José. Entonces, no tiene sigla, no tiene candidato, y lo del proyecto a mí me queda el interrogante, porque lo que hemos escuchado hasta ahora de la propuesta del levismo es una versión nostálgica y engañosa al mismo tiempo del pasado. Nostálgica a propósito del crecimiento que sin lugar a dudas ha provocado el modelo económico, pero que al mismo tiempo hoy estamos pagando la factura de haber, ¿no es cierto?, desatendido, haber descuidado inversiones en materia de exploración petrolera, sabiendo que la principal fuente de ingresos para el país era el gas, ¿verdad? Y tenemos finalmente a Andrónico, que parece ser en este momento una suerte de, ¿no?, pero que tampoco tenemos certeza si va o no va y con qué sigla va, ¿no? Si la expectativa que está generando, yo diría en algunos casos sobredimensionada, ¿no?, corresponde a una realidad objetiva. No conocemos nada trascendente de Andrónico que haya dicho o que haya hecho desde que ha empezado a hacer política, entonces es una incógnita, aunque hay 2 antecedentes que sí me llaman la atención. El primero, su cuestionamiento al modelo económico, ¿no?, actualmente vigente, que es un modelo económico a mi juicio plural, porque combina inversión privada, inversión pública, cooperativa y economía comunitaria, que es la agenda pendiente. Entonces, ¿no?, versus, ¿no es cierto?, la propuesta de liberalización absoluta de la economía. Entiendo que su crítica, la crítica de Andrónico al modelo económico boliviano, diciendo que se ha fracasado, es de una y otra manera respaldar políticamente la versión de que hay que liberalizar la economía. Es decir, hago esta interpretación por ampliación, porque digamos tampoco ha dicho nada importante en el tema. Así que bueno, reitero, en la derecha mucha fragmentación. En el campo nacional popular hay un proceso de rearticulación, y yo afirmaría que es una absoluta equivocación de quienes piensan de que el MAS está liquidado. Creo que el MAS es identitaria muy fuerte, tiene una maquinaria electoral poderosa, como en su momento lo tuvo el MNR, y ¿no es cierto?, y está en el gobierno, ¿no?, lo cual ciertamente le permite tener una ventaja importante frente a otro tipo de candidaturas. Eso es así aquí en la China y en Marte, Colombia, en fin. Sí, no estoy diciendo nada que no sepamos y que no se corresponda a una realidad política. Y por otra parte, ¿no es cierto?, con un gobierno, y esta es mi lectura y termino con esto, que a mi juicio ha enfrentado una gestión absolutamente épica, en la medida que ha sido, ¿no es cierto?, bloqueado desde diferentes frentes durante toda su gestión, incluyendo, ¿no es cierto?, a todo lo que hizo Evo Morales y el levismo para desgastar al gobierno. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. ¿Qué dice Amílcar Barral en este primer punto? ¿Cuál es su percepción a propósito de este tablero electoral que se presenta en el país? Gracias, José Luis. Es un gusto estar aquí con Chichi y Hugo de mucho tiempo.
A ver, primero hay que ser autocríticos en tema de la oposición. Yo siempre he sido y me he identificado con la oposición. Es que no hemos tenido la capacidad de sacar nuevos liderazgos, emerger nuevos liderazgos. Es más, estamos yendo con candidatos del 2002, los mismos candidatos del 2002. Ya no hay un tema ideológico, ni mucho menos en los partidos políticos, como cuando tal vez antes era el MIR, el MNES, el ADN y demás, a pesar que dos de ellos tienen todavía personalidad jurídica. Ha habido tuchas que se han hecho, o acuerdos o alianzas desde la época de Podemos, incluso acuerdos patrióticos, Unidad Demócrata, Convergencia y demás. Por ejemplo, en mi gestión se hizo un acuerdo donde creo que se sacó la mejor votación de Samuel, 26-27%, pero ni bien entramos a la asamblea, los demócratas por su lado, y el MNS hizo su propia bancada. En esa época creo que el presidente del MNS era Eric Morón, que hoy por hoy es de Creemos. Lamentablemente este bloque de unidad, y en eso tal vez en las pocas cosas que voy a coincidir con Hugo, que nos conocemos años, nació más o menos muerto. ¿Por qué? Primero, aparecen 4 actores en los cuales, con todo el respeto que se merece don Carlos Mesa, don Carlos Mesa no te subaba en absoluto nada políticamente ni estructuralmente, porque quieras o no ha podido ni manejar el tema de su bancada. Todos se han disparado por donde han querido. Y sí, lo respeto como analista, como periodista y lo que quieras, pero como candidato a la presidencia para esta gestión, imposible. El tema de Luis Fernando Camacho, que lamentablemente está detenido injustamente, no podía aportar nada en este tema de ese bloque de unidad porque está cesado. Si bien podía incidir en tema de votación en Santa Cruz, no incidía más en todo el país, y ahí quedaban Samuel y Tuto. Ahí lo incluyeron a Cuellar y a la señora Vallivian. También con todo cariño y respeto a la señora Vallivian, porque ha sido la única mujer que se ha atrevido a decir que soy candidata, pero era la señora Vallivian y nadie más. Y lo mismo pasa con el tema de Vicente Cuellar. Y yo creo que ahí ha empezado incluso el tema de los discordes, por así decirlo, de que el momento de la voz y voto, Vallivian y Cuellar y Tuto y Samuel. Quieras o no, Samuel tiene su partido político, cierta estructura a nivel nacional. Lo mismo pasa con Tuto, aunque no tenga un partido político. Pero creo que ya inició eso con esa desconfianza de que esos partidos que se convierten en algún momento como taxipartidos, un día antes de ese acuerdo, el FRI, que era de Carlos Mesa, estaba haciendo acuerdo con el Tuto. Entonces, yo creo que incluso el primero en entrar desconfiado de ese acuerdo ha sido Carlos Mesa. El que hoy por hoy se hayan disputado por el tema de encuestas o no encuestas, y que hayan destruido tal vez una de las grandes esperanzas que tenía el país, porque para mí lo ideal era, bueno, si van a encuestas, que vaya el Tuto presidente o el Samuel de vicepresidente, o al revés, el Samuel presidente y el Tuto vicepresidente. Y incluso íbamos a proponer de que los candidatos a diputados y senadores sean también elegidos por encuestas, que no sean los tirasacos, los compadres, los hijos y demás. Pero en el momento que se deshace todo esto, sea culpa del Tuto, sea culpa del Samuel o de quien sea, lo están abriendo el camino mucho más a los candidatos en más. Candidatos, lo digo, ¿por qué? Porque más allá de cualquier cosa que hoy supuestamente hay algún tipo de diferencias o peleas entre ellos, mira, el Andrónico va a ir de candidato, me dijeron que en estos días lo van a proclamar. Luis Arce va a ir de candidato, y no se sorprendan que Evo Morales, con los autoprorrogados del Tribunal Constitucional que tienen, porque ellos le deben la factura de la pega a Evo Morales, le planetario, interplanetario o algo para ser candidato. Porque no saben que en este momento los que tienen la última palabra no es siquiera el Tribunal Supremo, por más acuerditos que se haya firmado entre partidos políticos, lo tienen esos 5 autoprorrogados, y para terminarla de hacer, lo aprueben como candidato. Ahora bien, ¿ustedes creen, y aquí está Hugo Moldis, ¿ustedes creen que en algún momento
los masistas, te estoy hablando del Evo, del Andrónico, de Luis Arce y demás, se van a animar y arriesgar que entre un presidente de la oposición que pueda procesarlos, perseguirlos, incluso encarcelarlos por todo el daño que han hecho estos 20 años al país. Porque no te olvides que los 14 años de gobierno de Evo Morales, él dice el cajero, ¿no? El ministro de Economía ha sido Luis Arce. Y estos últimos 5 años el presidente ha sido Luis Arce. Son 20 años que el MAS se ha encargado de destruir el tema económico, social y político en el país, y no se van a animar ninguno de ellos a arriesgarse a que entre un candidato, un presidente de la oposición muy reforzado, muy bien reforzado en tema del Congreso, y que obvio su primera tarea es buscar quiénes han sido los culpables de la debacle. Los vas a ver de aquí a un tiempo, a besos y abrazos, a los que se odiaban, a los que se denuncian, de aquí allá, a los que dicen que los evistas, los arcistas, ahora han aparecido los androniquistas. La gente sabe. El 2019, ¿alguien hablaba de Luis Arce? O sea, en lo absoluto. Yo veo hoy día a ministros, viceministros, que han estado en mi gestión de diputado, cuando decían que la Janine era inconstitucional, era golpista y demás, pero ellos mismos, porque en la anterior gestión el MAS tenía 2/3, ellos definían y hacían lo que querían. Ellos han ampliado el mandato de Janine Áñez por 1 año. Yo recuerdo cuando hemos tenido que ampliarnos el mandato nosotros también como diputados y senadores, los primeros que levantaban la mano, las 2 manos, era por ejemplo la que está acusando ahora del tema del golpe de Estado, Lidia Patti. Sus 2 manos para ampliarse 1 año más de mandato. Edgar Montaño, que es el actual ministro de Obras Públicas, aprobando esa ampliación de mandato. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que lamentablemente este tema de la desunión en el bloque de unidad que debía darse va a favorecer al MAS, porque si bien puede haber quedado mal el Tuto o el Samuel, esos votos que están restando no los va a sumar a ninguno de los dos. No es que los que están yendo del Tuto lo van a apoyar al Samuel o a la inversa, sino van a apoyar al movimiento al socialismo o a algún candidato nuevo que pueda aparecer. Ahí lo tenemos al Manfred, muchos le ponen sombras el tema de su candidatura. El Chi, que ha sido nomás funcional en las anteriores elecciones. El 2019 sacó, entiendo, casi el 14%, creo, si no estoy equivocado, y el 2020 no llegó ni al 3%. Entonces, el gobierno y el MAS se han encargado disimuladamente a crear partidos políticos satélites, los taxipartidos. Mira qué fácil ha sacado su personería, y hoy mismo ha hablado Hugo Moreno, ir 150,000 firmas en ese tiempo para una personería jurídica. Hay otro nuevo partido, Nueva Generación Patriótica, creo que se llama, del joven que ha llegado de Estados Unidos. ¿De dónde ha sacado 150,000 firmas para su personería jurídica? Y hay otros partidos, no sé con qué intención, que el Tribunal Supremo Electoral, sabiendo que estaba violando la ley, los ha seguido manteniendo y los sigue manteniendo con partidos políticos como son PAMBOL y el FPE. Y siguen, sabiendo qué dice la ley, los siguen manteniendo. Incluso de eso se ha agarrado el mismo Evo Morales. La verdad que aquí lo que va a venir es muy complicado, y si la oposición no logra unirse, más allá de Samuel, Tuto o un nuevo proyecto, están hablando de Jaime Dum y otro bloque más que se podría armar, que sí puede patear el tablero, pero lamentablemente eso te lleva a la dispersión de los votos de la oposición. No les vas a quitar, quieras o no, el MAS tiene un voto duro del, no sé si el 18%, pero esos 3 candidatos que puedan ir del MAS se van a unir, se van a agarrar besos. Con respeto que se merece el Hugo, ya le voy a ver abrazándose otra vez con alguno que ahora lo insulta o lo calumnia. Esa es la política. Y lo que estamos haciendo en la oposición es hacerle un favor, y si el MAS retorna al gobierno va a ser directa responsabilidad de los que ahora son actores
y líderes políticos en la oposición. No ha habido renovación de liderazgos. Estamos hablando, miren, aquí está el Chichi, lo respeto. El MNR no ha tenido renovación de liderazgos. Está en todas los bloques de unidad que se ha dado desde el 2006. No han llevado candidatos propios y demás. Y ese tipo de cosas no le hacen bien, pues, a la política, más que todo en la oposición. Vamos a tener, y si el MAS gana, ahí sí, el totalitarismo va a ser mucho más fuerte. Y cuando han sacado a Andrónico de la galera, no te olvides que Andrónico es un Evo Morales 2.0 recargado y con estudios. Y ahí estamos. Bien, muchas gracias, don Amílcar Barral. Le damos la palabra ahora al exdiputado nacional, don Luis Eduardo Siles, para dar cuenta también de este primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Muy buenas, José Luis, gracias por la invitación cordial siempre a Diálogo en Panamericana, que se escucha en Bolivia y en todas partes del mundo. Un saludo cordial a nuestros amigos Hugo y Amílcar, en esta ocasión participando en este análisis y en este debate sobre la agenda que usted ha planteado. Sobre el tema de la unidad de la oposición, yo quisiera simplemente recordar de que yo fui en otras oportunidades sumamente enfático en cuestionar la idea de que se tenía que encontrar a toda costa un candidato único antes de la primera vuelta. Nosotros tenemos un sistema de 2 vueltas, tal como ocurre en todos los países que tienen este sistema. Está destinado a que en la primera vuelta se sepa cuál es el candidato opositor que más apoyo tiene y automáticamente los otros lo iban a apoyar a ese. Era innecesario hacer todo lo que se ha hecho para encontrar primarias digitales, primarias privadas, encuestas de un lado, encuestas del otro, y al final dar el espectáculo que han dado los opositores. No era necesario hacer esto. El único argumento en contra de ello era que el MAS puede llegar al 40% en la primera vuelta. Si llega el MAS al 40% en la primera vuelta, quiere decir que se ha repetido el fraude, quiere decir que se ha repetido la trampa, quiere decir que los partidos de oposición no han tenido la... Entonces, no era necesario hacer todo lo que han hecho. Lo que han hecho es un desastre. Yo debo decir que por primera vez me siento especialmente incómodo de tener que adoptar esa línea. Yo soy un militante de la oposición al movimiento del socialismo y por lo tanto trato de no ser demasiado duro con los opositores y los opositores entre comillas, pero en este caso realmente lo que han hecho es un verdadero desastre. En primer lugar, yo creo que la incomprensible posición de don Jorge Quiroga, luego de haber sido uno de los gestores de este movimiento de unidad, realmente ha empezado a desmoronar al bloque y a él mismo, con cosas que son sumamente sorprendentes desde el punto de vista de acusaciones del señor Gary Áñez en Santa Cruz. Por ejemplo, dice que los de Tuto Quiroga son los de Unidad Nacional, los del bloque de Samuel son miristas, cuando el jefe de campaña de don Tuto Quiroga es un exmirista como don Luis Vázquez. Lo propio ocurre criticando al MNR en el bloque de Unidad Nacional, cuando el jefe de campaña del señor Samuel Doria Medina es el señor Roberto Moscoso, que es una persona que todo lo que obtuvo políticamente lo obtuvo gracias al MNR. Entonces, esta historia de ser tan cínicos, negar el pasado, haber sido tan desleal con sus propias organizaciones, realmente da una muy mala imagen. Y yo creo que el resultado de esta política de los opositores es a un gobierno que le quedan 4 meses de vida y que no tiene gasolina, ni credibilidad ni apoyo, le han comprado ya 1 mes. El regalo le tienen que agradecer a Jorge Quiroga, a Doria Medina, a Carlos Mesa, porque le han dado 1 mes. Y la señora Chambilla y el señor Arias le compran otros tantos días, porque no hay gasolina y con el paro, digamos, ya no se consume gasolina. Y así, pasito a pasito, el gobierno va llegando a su objetivo, cuál es realizar las elecciones, probablemente hacer fraude en las elecciones y tratar de permanecer en el poder. Y esto es una cortesía que le debe a la oposición.
Yo no he entendido la posición de don Jorge Quiroga, de don Doria Medina tampoco. Él ha estado invirtiendo grandes cantidades de recursos en hacer TikToks y en también apoyar a tiktokeros, pero la encuesta refleja que a pesar de eso no tiene el apoyo y no tiene el genuino liderazgo para realmente conducir a la oposición, y al final se presenta el candidato de Samuel, financiado por las encuestas de Samuel, en el proyecto de Samuel. Eso es lo que había sido el bloque de unidad, y lo propio con el señor Mesa, que después de habernos conducido a la situación de 2019, donde no hizo el control electoral su partido que tenía que haber hecho en todas las mesas para asegurar la transparencia de la elección, hoy por hoy participa en la mesa y después, sin dar mayor explicación, se retira, lo deja a su anterior socio ahí solo. Todo esto es un desastre, es decir, la oposición ha cometido errores sumamente grandes que yo creo que el pueblo boliviano no les va a tolerar en términos de lo que los van a sancionar con su voto. Y como alternativa a esto existen algunos candidatos emergentes que están apareciendo, que unos con más fuerza que otros, algunos son emergentes, otros son anecdóticos, francamente, pero que acaba de declarar que luego de proyectarse el video, el documental que ha exhibido el Ministerio de Gobierno, y que mañana, que en el segundo punto, analizaremos con más detalle, bueno, que se declara en la clandestinidad. Realmente no sé si es una decisión acertada, ¿no es cierto? Cuando alguien está en esa situación, tiene que más bien desafiar al poder. Para eso es el candidato, es el líder de la oposición, para desafiar al poder, no para declararse en la clandestinidad. Está un Manfred Reyes Villa, ya ha sido dicho, al principio parecía que podía tomar un vuelo espectacular, pero existen pues muchas insinuaciones y indicaciones de que él en realidad es una ficha del oficialismo, una ficha del MAS, y además antecedentes sobre un patrimonio personal nada transparente en su acumulación, pues juegan en su contra. Y están otros candidatos menores que probablemente van a tratar de destacar, pero este no es un proceso fácil. Cualquiera que crea que esto es soplar y hacer botellas, bueno, con la dura realidad de la contienda electoral se dará cuenta que no es así, y no es por nada que se dice que la política es difícil, que requiere de los requisitos que sabemos, recursos, propuesta, candidatos, etcétera, pero también requiere de hígado, de páncreas, de vesícula biliar, de una fuerza, digamos, que no necesariamente todos están en condiciones de tener. En el campo del oficialismo, calladitos, no siguiendo la estrategia de forzar la unidad, más bien, yo diría casi estimulando la división y la confrontación. Ahí están las diferentes opciones, y obviamente que Andrónico Rodríguez, en mi opinión, tiene para ubicarse como la alternativa de ese campo, a pesar de que el balance de la gestión sumada de Evo y Arce es el balance que estamos padeciendo, ¿no es cierto? El resultado que estamos padeciendo de filas para la gasolina, de escasez de dólares, de escasez de medicamentos o a un precio muy caro, de todos los problemas que estamos viviendo como país. A pesar de esa herencia, de ese legado bastante dramático, pues existen los mecanismos políticos para quizás lograr una votación importante en las próximas elecciones por parte de un sector de la sociedad boliviana que no merecería más que el castigo y la sanción, de acuerdo al un análisis racional, porque el resultado, o sea, los políticos tienen que ser medidos por el resultado, las políticas también, y el resultado está a la vista en todos los aspectos que han hecho crisis, y se ha visto, digamos, las absolutas limitaciones de un modelo económico que nunca fue. Entonces, esto habría que agregarle para conformar el análisis electoral que los candidatos opositores no han trabajado en que haya un tribunal electoral imparcial, de gente creíble, que no hayan sido candidatos, o sea, miembros del tribunal que hayan jurado con el puño izquierdo en alto.
no han trabajado en que se limpie el padrón, no han trabajado en que se apoye una iniciativa que ha sido planteada por varios diputados en el sentido de que no haya un uso abusivo de los recursos del Estado para el candidato oficialista, y presumir control electoral que asegure que se respete la voluntad del pueblo en la votación. En resumidas cuentas, con eso más, las perspectivas de la oposición se ven cada vez más difíciles y más complicadas. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles. Vamos a ir avanzando. Vamos a hacer brevemente una pequeña ronda en este primer punto para ir cerrando algunos argumentos, puntualizaciones y apuntes que seguramente tienen nuestros invitados. Empezamos con usted, don Hugo Moldis. A ver, es una suerte de desafíos en dos tiempos, ¿no? Porque el primero es hasta el 17, 18 de abril, si no me equivoco, donde tienen que establecerse alianzas. Y lo es tanto para la oposición, digamos, de derecha, tradicional en el país, pero también lo es para quienes quieren ingresar dentro del campo nacional popular, y estamos hablando, reitero, tanto del candidato del levismo, lo cual ya es un problema, porque ¿quién va a ser el candidato del levismo? ¿Con qué sigla va a ir? Y con qué sigla va a ir Andrónico Rodríguez, aunque podría, ¿no es cierto?, podría darse una reconfiguración de tal manera en la que Andrónico Rodríguez termine siendo parte de un gran bloque nacional popular y de izquierda, donde esté el MAS, Morena, la izquierda, en fin, ¿no? Lo cual ciertamente también pondría en serios aprietos a la oposición de derecha tradicional. Depende mucho que haga Andrónico. ¿Sí? ¿Qué papel decide jugar? Evidentemente es un problema para él de no hacer bien las cosas. Rompe con una base territorial que, si bien cierto está controlada por Evo Morales, es al mismo tiempo importante para él. No lo hace, termina defraudando un montón de gente que de una y otra manera se ha ido sumando a su potencial candidatura, y por lo tanto casi clausurando, aunque en política nada es definitivo, pero clausurando su perspectiva política. Ahora, ¿por qué digo en dos tiempos? Bueno, es hasta el 17, 18 de abril lo de las alianzas, pero luego tenemos las candidaturas, lo cual va a ser todavía mucho más conflictivo, creo yo, en el caso de la oposición de derecha, ¿no? ¿Quiénes van a ser los candidatos a diputados, a senadores? ¿Quién va a ser el acompañante a vicepresidente? Porque ahí hay muchos problemas que lo que yo creo que anticipan es una mayor fragmentación de la oposición tradicional y de derecha, y por lo tanto una pérdida de rumbo, pero sobre todo una destrucción de cimientos que ellos creían sólidos, pero que hoy está demostrando que no es eso, ¿no? Pero yo quiero reiterar lo central. El mayor desafío que tiene todos los candidatos es presentarle al país algo distinto de lo que ellos hicieron desde 1985, y ahí no hay ideas nuevas, no hay propuestas nuevas. Evidentemente hay un momento complicado por el que está pasando el país, pero una golondrina no hace verano, dicen, ¿no? Y no se puede juzgar, hablando de lo que dice Luis Eduardo, solo a un gobierno por los hechos recientes e ignorar la historia larga. La historia larga ha demostrado que el modelo económico ha garantizado crecimiento, distribución de la riqueza, inversión social, inversión en infraestructura, sin precedentes en la historia del país. Pero además,
dicen que no se puede vivir solo del pasado, no, veamos el futuro. Es decir, una planta de Motum ya en marcha, que era un viejo sueño boliviano y sobre todo en el departamento de Santa Cruz. El descubrimiento de Mayaya X1, considerado por revistas especializadas, ¿no? Descubrimiento en este gobierno de Luis Arce, ¿no? Considerando el 10º campo más importante de petróleo y gas, porque tiene ambas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, el proceso de industrialización que trata de ser, ¿no es cierto?, invisibilizado mediática y políticamente, pero que es importante, ¿no? Hoy la realidad mundial nos está demostrando que los países que no se industrialicen enfrentan serias complicaciones. De hecho, aunque lo vamos a ver en el último punto, esta superpotencia está tomando medidas con el objetivo preciso, ¿cierto?, su industria. Así que, en síntesis, tenemos una perspectiva de lo nacional popular, y yo diría mucho más clara, aunque no exenta de problemas dentro de la política boliviana, y tenemos prácticamente una incertidumbre, todo está oscuro dentro de la oposición de derecha, que creía tener el camino allanado, pero que todo indica que más va a tener más complicaciones que facilidades. Muy bien, muchas gracias. Le damos al analista Hugo Moldis. Vamos a dar paso ahora al exdiputado don Amílcar Barral, hacer referencia también a sus puntualizaciones, a sus apuntes para cerrar este primer punto. No, y va una pregunta que seguramente en su momento me va a responder el Hugo, que creo que es uno de los principales asesores del actual presidente Lucho Arce. Has hablado, Hugo, de un bloque popular, algo por ahí. Más o menos estamos anticipando que Lucho se puede bajar de la candidatura, digamos, Lucho Arce, porque se ha anunciado que él podía ser presidente, cuando se habla incluso del Andrónico. Ahora, otra pregunta, que estás en esa línea, ¿tú crees que el Evo se va a quedar tranquilo? O sea, sin que lo tomen en cuenta. Y se confía mucho en Andrónico, sabiendo de dónde viene, alumno de quién es y demás. Tú sabes más el tema de adentro, y te conozco desde hace años, cómo se maneja eso dentro de ese partido, y con todo lo que se ha pasado este último. Los de la oposición tendríamos que estar ahorita bien armados, aprovechando la supuesta pelea interna que tienen el MAS. Pero al final hemos resultado más peleados nosotros, los de la oposición, que los del MAS, y ellos van a sacar seguramente rédito en lo que decías, exacto, sea el Andrónico, un poco. Eso me hizo pensar el Hugo cuando dice se hace un bloque de unidad, y tal vez un bloque popular, ya un poco desahuciando, digamos, la candidatura de Lucho Arce, ya imponiendo ahí a Eva Copa con su partido Morena. Se identifica nomás entonces que es parte del movimiento al socialismo. Obviamente la conozco a Eva porque ha sido senadora, ha sido colega, y yo creo que no va a olvidar también sus orígenes. Claro que ahí también hay satélites, no te olvides que el tema de UCS de Johnny Fernández está más cerca. Entiendo que va a presentar sus candidatos de revelación. Alguien hablaba que iba a ser o Evo Morales o Andrónico Rodríguez. Hoy por hoy, si nos damos cuenta, y eso es autocrítica, en la oposición hemos tenido pues la capacidad de sacar emergentes, y sin querer en el MAS han sacado a Andrónico. Ahora todos se pelean por Andrónico. ¿Será que hemos llegado al extremo en el país de no tener más alternativas, y no precisamente si el MAS vuelve al gobierno, no va a ser por los méritos del movimiento al socialismo, sino por los errores que ha tenido en todo este tiempo la oposición? ¿Quién va a asumir esa carga tan grande social en su momento, cuando el movimiento al socialismo, como lo anticipa Hugo, puedan ganar unas elecciones? ¿A quién vamos a culpar? Lamentablemente los más complicados es la ciudadanía, que ha estado esperando una nueva alternativa. Mirad la elección del 2019.
les gustó tanto, yo hablo así porque no les gustaba tanto el poder que tenía, compañeros, ex colegas, diputados y demás, que pensaban que se iban a quedar 10 años en el gobierno. Y han llegado a extremos de lanzarla de candidata a la Janine, y ahí llegó el tema de los casos de corrupción. Casos de corrupción que ha habido igual o peor que en el movimiento al socialismo, eso es verdad. Y que ha tenido que pasar a un Luis Arce totalmente desconocido, que solamente era un ministro, el cajero, como dice Evo Morales, él le dice así, llegando a ser presidente con más del 55%. ¿Por qué? No teníamos nada que ofrecer. Carlos Mesa, muy confiado que podía ir incluso a una segunda vuelta, y no se han tapado la boca. Hoy por hoy, creo yo, y estoy seguro, más allá que la oposición vaya dispersa, el que gane las elecciones no va a pasar el 50+1. Va a haber una segunda vuelta. Pero ahí está la disyuntiva. ¿Por qué el Samuel y el Tuto están tan confiados que pueden ser segundos? Capaz lo es el Manfred, o capaz sea uno mismo que sea del movimiento al socialismo. Eso es complicado. Yo creo que aquí Marcelo Claure incluso lo ha anticipado. Si nosotros dejamos que el bloque de unidad se deshaga y demás, hay que prepararnos para que nos persigan, nos metan a la cárcel, tal como está pasando en este momento. Y creo yo que las responsabilidades las tienen que asumir. Tenemos todavía un poco más de 40 días para tomar decisiones mucho más maduras en bien del país y dejarnos de este grupo político, sacarse la polera política y pensar un poco más en el país. Esto va a un modo de reflexión a todos los candidatos y precandidatos de oposición. Ellos están viendo que el país, más allá de lo bonito que se haya pintado con el Mutum y demás, en el país estamos fregados. La gente ve su bolsillo, sí puede tener plata, pero esa plata ya no te sirve casi para nada. No sé en qué momento van al mercado a ver qué cosa está subiendo, qué está bajando. Están viendo otra vez las filas de gasolina, filas de diésel, los productos de primera necesidad están subiendo. Y lamentablemente creo que eso no lo están sabiendo palpar los líderes políticos. Más el gobierno. Bueno, en el gobierno están tranquilos porque ganan su plata de arriba sin hacer absolutamente nada. Pero ahora los que más están sufriendo, y quiere la población boliviana certezas. Ya déjense de encuestitas agudas. En este momento, en vez de encuestas, nosotros necesitamos propuestas. Y ahí sí puede aparecer un tercero en discordia o una tercera opción. Se está hablando mucho del Jaime Dum, se está hablando del Rodrigo Paz, se está hablando del Capitán Lar, se está hablando de un bloque de gente relativamente nueva que estarían entrando como una nueva alternativa en oposición. En el MAS sí, la champaguesa, pero creo que hasta el 18 se tiene que saber más o menos cómo van a ir, pero yo no dudo que en su momento, para no perder el poder y para no permitir que uno de la oposición se haga cargo de la presidencia, se van a volver a unir, se van a volver a abonar, van a pasar ríos de sangre y demás, y por eso las acusaciones que se dan, acusación formal de Ministerio Público, de proceso, nada, anuncian y nunca hacen nada. Y para que vean que los dos bloques, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, tienen voceros excelentes para hacer pasar vergüenza al país. Lo tienes al mismo con Luis Arce, diputado Luis Arce, Héctor Arce, y lo tienes al arcismo con su vocero Rolando Cuellar, el Pedigrí. Entonces, ¿dónde puedes tomar en serio algo de esas personas y decir que se acusan de una y otra cosa y nunca te muestran pruebas? Es lo mismo que lo han hecho al mismo Hugo, lo han acusado de una y otra cosa, pero nunca han mostrado pruebas. O sea, para que vean que esa guerrita yo no me la creo, y hay que tener mucho cuidado. La oposición está hilando muy fino como para mandar al tacho a lo que es nuestro país, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Le damos a Amílcar Barral para finalizar este primer punto. Don Luis Eduardo Siles, adelante. Bueno, los participantes han tenido la generosidad de referirse al MNR en varias oportunidades. Efectivamente, el MNR es un partido histórico de peso
en nuestra identidad colectiva muy importante por muchos años. Pero hoy por hoy, lamentablemente, tampoco se salva de este diagnóstico bastante duro en relación al papel de la oposición, pudiendo jugar un rol de articulación, de ingeniería política para estructurar el rol de la oposición. La dirigencia actual del partido se ha limitado a buscar un acomodo sumamente modesto, simple, humilde en alguna alianza, y no ha realmente apuntado para estar a la altura de lo que significa la representación de un partido que hizo tantos cambios y tantas cosas en nuestro país. Y creo que hay que decirlo con decisión, porque hubiéramos querido que las cosas se presenten de otra manera. Ya lo resumíamos en el primer punto. Aquí hay un tema de ingeniería política que definitivamente es algo en lo que la oposición ha fallado. No solo porque la unidad resultó un fiasco, resultó la revelación de la hipocresía de cada uno, de las contradicciones de cada uno, sino también porque la estrategia comunicacional que hasta ahora hemos visto realmente padece de muchos vacíos, de muchos defectos. Concentra todo en la necesidad de arreglar la economía, que es algo de lo cual nadie duda, pero lo que tenemos por delante no es solo la economía, es decir, aquí hay que reconstruir institucionalmente la democracia, las instituciones, la justicia, la vigencia de la ley, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, y esto no solo es un tema económico, y no vemos en la oposición una estrategia comunicacional que convenza. Por otro lado, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, que ha sido mencionado, ha jugado muy bien su rol. El rol del Tribunal Electoral es selectivamente apoyar y beneficiar a aquellas organizaciones que estén en el juego del régimen, del oficialismo, y complicarles la vida y tratar de perjudicar a aquellas que no estén en este juego. Y eso, parte de eso ha sido aprobar como tostados nuevas resoluciones para que haya nuevos partidos, nuevas asociaciones, y a los partidos tradicionales realmente es un verdadero milagro que hayan podido sobrevivir. Pero más allá de los candidatos, yo creo que lo que cuenta aquí son los hechos, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que, no sé si Hugo iría y les diría a todos los que están haciendo fila para tener gasolina, para tener diésel, que es una cosa de vida o muerte en el ciclo productivo, en el transporte, etcétera, que hemos descubierto un pozo de gas que ha sido mencionado en revistas internacionales, etcétera. Muy bien, pero no hay la gasolina, no hay el diésel, no hay la posibilidad de mejorar eso. Se consiguen un poco, funcionan 10 días, de nuevo se hacen las filas. Y lo propio con todas las otras elementos que hacen a la economía, ¿no es cierto? El dólar está a 13.5, cuando teníamos la esperanza de que se iba a estabilizar. No es así, sigue subiendo. Eso siembra una actitud especulativa en todos, congela las inversiones, genera incertidumbre, y es un gran problema. La pobreza ha aumentado estos últimos años, y en resumidas cuentas yo discrepo con que este modelo económico haya obtenido buenos resultados. Creo que hay que tener el valor de enfrentarse a este toro agarrándolo por las astas, y quizás mañana buscará hacer un acuerdo nacional para encontrar soluciones, porque sabemos que los problemas son muy graves, y lo decía Milcar, 100 pesos son como 20 pesos de antes, o sea, y esto cada vez peor, cada día esto se está desintegrando. No hay los dólares, no hay los carburantes, no hay los insumos, se paraliza la producción, etcétera, y creo que eso tenemos que verlo de frente, porque eso es lo que va a repercutir en las elecciones, y eso es la principal consideración que van a tener los ciudadanos a la hora de votar en estas elecciones. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y esto ha generado mucha atención, muchas repercusiones a propósito de la exhibición de un documental el pasado jueves en la noche en un
acto al que han asistido autoridades, el presidente Luis Arce, pero en dicho documental, que presumiblemente, por lo menos eso es lo que se dice desde el Ministerio de Gobierno, ha sido producto de una investigación somera respecto a los sucesos del 26 de junio del año 2024, en el que se produjo el denominado golpe de Estado fallido. Hay discusión hasta el momento de cuál habrá sido la naturaleza de aquellos sucesos, porque se dice incluso que hubo un autogolpe o intento de autogolpe. No se ha dilucidado hasta el momento la situación, el escenario, pero de todas formas, a partir de la exhibición de este documental han surgido algunos datos y nombres que han propiciado además acciones judiciales que están señalando, acusando, por ejemplo, de una eventual participación de algunos analistas, dirigentes sindicales. Ya hubo pronunciamientos de distinta naturaleza, se ha generado de este tema. Se ha acusado de que este es un nuevo mecanismo de persecución política, una cortina de humo, distracción respecto a los temas cruciales que atraviesa el país, y también hay elementos políticos que existen en el tema. ¿Qué dice don Hugo Moldis a propósito de este segundo tema en el programa? Adelante. Sí, dos apuntes previos a propósito de la pregunta de Amílcar. Yo creo que Arce sigue siendo la principal carta que tiene el MAS y el Bloque Popular de Izquierda para las elecciones de agosto. Bueno, ¿ya? O sea, para que no se malinterprete lo que yo sí creo es que el campo nacional popular puede estar mucho más compacto de lo que se ve ahora, y a contrarruta de esta fragmentación de la oposición de derecha. Eso es lo que he querido decir. Segundo, a Luis Eduardo, la oposición de derecha, ¿no?, es la que en su momento acabó con el país. Es verdad que hay la desventaja de una generación nueva, cerca del 43% de nuevos votantes, otros que van a votar ya, pero que siguen siendo están entre los jóvenes, entre 18 y 35 años, en un momento donde el impacto es distinto al de nuestra generación, pero no hay que subestimar a la gente, a la población, a los mayores y a los jóvenes, porque esos jóvenes, los más jóvenes, que pueden estar ignorando hoy lo que pasó en 20 años de neoliberalismo, donde si algo fracasó, fue eso, el neoliberalismo. Fracasó la teoría del rebalse, porque no le llegó prácticamente nada a nadie que no sea a una élite pequeña, a una fracción, ¿no es cierto?, de la burguesía boliviana, aliada a los intereses, asociada a los intereses extranjeros, ¿no? La capitalización fue un fracaso, la política neoliberal fue un rotundo fracaso. En fin, ahí están los incrementos de la pobreza, la dependencia extrema del país de 20 años, porque hoy lo que está viviendo el país es un momento difícil, no solo nacional, sino internacionalmente. La inflación está presente en todo el mundo. El propio presidente Trump ha anunciado de que esto va a complicarse más. Ya veremos en el tercer punto, ¿no? Pero aquí hay un horizonte que por lo menos da esperanzas ante la incertidumbre, la desesperanza que generó el neoliberalismo en nuestro país durante 2 décadas, ¿no? Bueno, entro al tema. Mi primera afirmación es que el documental lo que evidencia, lo que muestra, lo que prueba, y las especulaciones, lo que es que el 26 de junio del 2024 el país atravesó por un
intento de golpe fallido, y no un intento de golpe cualquiera, porque un golpe clásico, protagonizado por militares, porque en las teorías de los golpes estudiadas por estrategas norteamericanos, latinoamericanos, en fin, está claro que surgieron, ante los viejos tipos de golpe, surgieron nuevos tipos de golpe, como enfrentó Dilma Rousseff en el Brasil, como enfrentó Fernando Lugo en el Paraguay, como enfrentó el riesgo, ¿no es cierto?, el riesgo que enfrentó también Correa en el Ecuador, y hasta antes del golpe del intento de golpe del 26 de junio, solo 2 países habían enfrentado un golpe más o menos clásico: Mel Zelaya en Honduras y Evo Morales en 2019. Fíjense, no lo dice Steven Levinsky, lo he dicho varias veces, incluso en esta radio, un liberal norteamericano que habla sobre el carácter del golpe que hubo en el 2019. Bueno, lo del 26 de junio del año pasado fue muchísimo más clásico, más típico a los viejos tipos de golpe de Estado. Felizmente fracasó, ¿no? Entonces, esa teoría de que fue un autogolpe, de humo sospechosa de varios actores políticos, en fin, ha terminado, ¿no es cierto?, hoy clarificándose, enterrándose, prácticamente desmontándose, desvirtuándose, como queramos llamarle, porque la realidad de los hechos muestra que el 26 de junio estuvimos ante un intento de golpe de Estado clásico, militar, al que felizmente, como lo ha dicho el presidente Arce en la presentación del documental, al que felizmente no se sumaron la mayor parte de los militares, porque si no estaríamos seguramente hablando en otras circunstancias en este momento. Segunda afirmación: toda guerra moderna es la que no se ve. Hay las guerras clásicas. Todavía lo que estamos viendo, por ejemplo, en el conflicto del este europeo entre Rusia y Ucrania, o lo que estamos viendo todavía con el genocidio al que es sometido el pueblo palestino por parte de las fuerzas militares israelitas, son guerras clásicas, ¿sí? Guerras de conquista de territorio o de defensa, de disputa, en fin, ¿sí? Pero han surgido otro tipo de guerras. Y este otro tipo de guerras son una combinación de diversas formas y métodos de desestabilización o de aniquilación del adversario o del enemigo, como se lo quiera denominar. Ahí hay una coincidencia entre los propios estrategas norteamericanos y estrategas, por ejemplo, estudiosos de la geopolítica, de las teorías de la guerra. Muy bien. Esta combinación de varias formas y métodos de desestabilización o de aniquilación del adversario o del enemigo es lo que hoy se llama la guerra híbrida. Y sin lugar a dudas, cuando uno hace un recuento de lo que ha vivido Luis Arce desde que empezó el gobierno, es evidente que no hay gobierno. Yo creo que incluso hasta la propia UDP no enfrentó una guerra implacable como la que está enfrentando hoy el presidente Luis Arce, y no ha cesado. Guerra mediática, guerra económica. La Asamblea es uno de los frentes por los cuales se bloquea la gestión económica del presidente Arce, pero también las especulaciones, como el hecho, por ejemplo, de, ¿no es cierto?, encontrar arroz, aceite almacenados, jugando con el hambre del pueblo, ¿no? Tratando de generar incluso un ambiente de crisis productiva. En fin, por eso hablo de una guerra híbrida, varios tipos y entre ellos la descalificación
dice bien Amílcar, uno de los componentes de la guerra actual es no solamente la difusión de noticias falsas, sino también el anuncio de procesos judiciales. Y contra el presidente Arce, ¿no? Incluso se ha metido a su familia, se han hecho acusaciones, sin embargo nunca han aterrizado en el Ministerio Público, nunca. Y hay que estudiarse, y yo voy a decir aquí un libro muy bueno, por cierto, de una gran investigadora catalana, que titula Lawfare, ¿no? La guerra jurídica, que ojo, tiene antecedentes también en el Pentágono norteamericano. Uno de los elementos en esa guerra jurídica no solo es que desde el Estado se hacen juicios para, ¿no es cierto?, neutralizar a la oposición, que es de lo que se le acusa al presidente Arce, sino que también la oposición desarrolla noticias falsas, las desvirtúa, pero además de eso anuncia procesos legales que finalmente nunca se concretan, pero ya han sido anunciados. Entonces, una guerra implacable. Ahora, en ese contexto, yo creo que hay que diferenciar las cosas, ¿no? Surgen, primero, interrogantes que deberán ser despejadas en la investigación. Primero, contra la participación de la Embajada de los Estados Unidos. Si Luis Eduardo Siles, que ahí le hago la segunda provocación cordial, no es honesto, como creo yo que es él, con la historia boliviana, coincidirá conmigo, y lo mismo Amílcar, coincidirá conmigo en que la historia de América, de Bolivia, ¿no? Los golpes siempre han tenido un padrino, y ese padrino se ha llamado Estados Unidos. Pero bueno, a esa constante de la historia latinoamericana, que la historia de América Latina es la intervención de Estados Unidos en nuestros conflictos, sin embargo, a esa respuesta histórica ahora hay que buscar la verdad jurídica o la respuesta jurídica. Los Estados Unidos, sin molestarse, nada, ¿no? Porque no se trata de que ellos solo nos digan cosas, sino en este caso ellos tendrán que explicar si es cierto o no que la encargada de negocios de Evia quiso comunicarse con el señor Zúñiga, según dice el ex encargado de inteligencia del ejército sanginés, hoy detenido. Si es verdad o no que el señor Lieberman también buscó contacto con los golpistas, ¿no? Y si es verdad que quiso hablar por teléfono o encontrarse personalmente, si es verdad que se produjo un contacto, ya sea entre la encargada de negocios o el señor Lieberman, ¿no? Ver si ese encuentro tuvo que ver o no con el intento de golpe del 26 de junio. Entonces, ahí hay una interrogante que se abre. Yo no entiendo de que no sea otra cosa que abrir una interrogante que deberá ser despejada mediante la investigación, aunque personalmente la historia de América Latina y de la propia Bolivia, a mí me lleva, ¿no es cierto?, a pensar que si hay golpe de Estado, siempre por algún ladito, directa o indirectamente, en mayor grado o en menor grado, está la presencia de los Estados Unidos. La otra interrogante que debe despejarse, la segunda, que debe ser despejada por el expresidente Evo Morales, pero sobre todo por el exministro de la Presidencia, que al parecer tiene una relación estrecha con el exmilitar Bracamonte, ya detenido, o con el coronel, el conocido como el Ovejo Vargas, que los llevó, ¿no es cierto?, quizá a tocar cuarteles o contactar a algunos militares para esta manera, porque surge la pregunta, ¿de dónde tenían conocimiento tanto Evo Morales como Quintana, pero sobre todo Quintana, de dónde tenían conocimiento de lo que estaba pasando al interior de las Fuerzas Armadas y sobre la movilización de tropas? Entonces yo creo que ahí no hay un dedo acusador,
No percibo de esa manera el documental, pero sí abre un interrogante importante, ¿no? Simplemente a eso hay que añadir que durante la exacerbación de las contradicciones al interior del MAS y después, ¿no es cierto?, contra el presidente Luis Arce, la propuesta de acortamiento de mandato fue planteada precisamente por este ex capitán, ¿no es cierto?, alumno de la Escuela de las Américas, ¿no? Sí, lo ha planteado, creo que en más de 2 oportunidades, incluso en la última cuando quiso convertir la sangre como una suerte de ritual que precede, ¿no es cierto?, a cambios radicales en el país. Entonces, esos elementos dichos de manera con ese radicalismo verbal que conocido por lo demás en Quintana, que uno no sabe hasta dónde ir la profundidad en su pensamiento, porque la verdad que normalmente siempre reduce todo a un radicalismo verbal y a una serie de adjetivos, si tiene o no tiene relación, ¿no?, con el intento de golpe del 26 de junio del año pasado. Y la interrogante es ver si el señor Hartman, que fue el que involucró, ojo, es el señor Hartman, el que involucra a personas que aquí todos conocemos, bueno, algunos más que a otros, en un supuesto gabinete que iba a ser posesionado, ¿no es cierto?, tras el derrocamiento de Luis Arce. Entonces, yo no entiendo que haya habido ahí una sindicación, una afirmación, una acusación de parte del gobierno y de parte del gobierno en ese documental. Es decir, ahí hay una interrogante que deberá ser absolutamente despejada. Es decir, son los protagonistas del golpe, los protagonistas principales, los que, ¿no es cierto?, deberán ser puestos, entre comillas, nuevamente en el banquillo de los acusados por parte de quienes, ¿no es cierto?, han sido mencionados, porque evidentemente se está jugando con la imagen, la dignidad de las personas. Oye, Amílcar me ha dicho cuántas veces se me han involucrado, querido entrar en el plan negro, este diputadito Héctor Arce, ¿no es cierto?, me ha señalado hace pocos días de que yo y de un compañero, Fernando Rodríguez, con quien comparto una militancia en la izquierda desde hace muchos años, y el general Vilca, a quien no lo conozco prácticamente, ¿no? Nunca tuve ni la ocasión ni la oportunidad de conocerlo. Habríamos sido quienes hemos diseñado planes para la eliminación física de Evo Morales, una afirmación ciertamente temeraria, como también puede ser, ¿no?, un involucramiento temerario de parte de Hartman, ¿sí?, quien parece, ¿no es cierto?, las pruebas ahí lo muestran, bastante activo en los hechos, en los días previos sobre la intención de golpe de Estado. Así que, por lo tanto, yo resumiría de la siguiente manera. 1. Hay un gobierno que ha sido sometido, y lo sigue siendo, a una guerra implacable, que hoy se conoce como guerra híbrida, y que explica en gran parte los problemas que se están enfrentando. Porque la aniquilación del adversario en las guerras de hoy ya no es aniquilación física. Estas nuevas guerras buscan la aniquilación política, la aniquilación moral, buscan la destrucción de la base económica sobre la que se erige un gobierno, buscan eso. Y ciertamente podríamos decir que han tenido mucho efecto, han logrado grandes resultados, pero no han logrado la aniquilación ni política, ni la viabilidad política de Luis Arce. Por eso yo sigo pensando que es la principal carta. Va a depender mucho cómo el MAS lo explica, porque si el MAS,
¿no es cierto?, no sale el MAS, el Bloque Nacional Popular, etcétera, no sale y vuelve a tener contacto directo con la gente, explicándole el por qué, ¿no es cierto? Porque no es a Luis Arce, ojo, la guerra implacable, es a la figura de Luis Arce, pero detrás de Arce en realidad lo que se quiere es destruir el modelo económico, el Estado plurinacional, quien se quiere liquidar el proceso de cambio. Entonces, en síntesis, lo que lo he dicho, además de eso, algunos medios, yo creo que quienes han sido involucrados por los protagonistas principales del intento de golpe, no por el gobierno, sino por eso tomar la iniciativa y, ¿no es cierto?, aclarar ante el Ministerio Público por las vías que consideren necesarias, ¿no es cierto?, si estas acusaciones son o no infundadas. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. ¿Qué dice Amílcar Barral en este segundo punto? En función de lo que menciona también don Hugo Moldis, no es el gobierno que está acusando o es indicando, involucrando analistas o dirigentes sindicales, son los propios vinculados con aquellos hechos, sucesos del 26 de junio, pero en el fondo, el intentar vincular a analistas de reconocida trayectoria, vamos a mencionarlo así, como se ha venido diciendo, con acciones golpistas, ¿es coherente el intento de involucrar con acciones golpistas militares a dirigentes sindicales, en el caso del profesor José Luis Álvarez, de larga data, con una militancia del Partido Obrero Revolucionario que además en toda la historia se ha demostrado que ha estado en la lucha más bien contra dictaduras militares? ¿Es coherente? ¿Cómo observa esos aspectos, don Amílcar Barral? Bueno, yo creo que el proceso de cambio ha terminado. Lo que tiene que haber es un cambio de proceso. A ver, lo que decías, para empezar, ¿tú lo ves al profesor Álvarez gobernando con militares? Es loco. Y esta pregunta la traslado a la audiencia. Aquí está Hugo, Chichi. ¿Alguien ha creído esa pantomima, ese teatro de ese autogolpe de junio? Ya pues, yo he visto, incluso han dicho que ha habido golpe el 2019, que no ha sido así, pero ahí por lo menos lo han hecho mejor, ¿no veo? O sea, ahora dando conferencias sin tener protección, haciendo un show tan ridículo que ha sido muy buen material para los memes en las redes sociales y de burla. Si lo que decía Zúñiga es verdad, de que el presidente lo ha mandado para subir sus créditos, su popularidad y demás, obviamente que les ha hecho mal. Como les está haciendo mal este documental que han sacado. A ver, seamos coherentes. Esta mañana lo han detenido o el otro día lo han detenido a Val, con su familia, y se lo han traído a La Paz. Y en La Paz, donde recién le han mostrado, había tenido órdenes de aprehensión. Es como en otros países dictatoriales, ¿no? Lo que hacen, primero te detienen, después te investigan. No es que primero te investigan, después te detienen. Me llama mucho la atención que en todo este tipo de investigación de ese supuesto autogolpe, no se ha nombrado en ningún momento. No se olviden que ha habido varios militares que han estado encarcelados, que por salir, y ha sido práctica en otros gobiernos también, por salir libres, se han autoinculpado. O sea, se han ido a un juicio abreviado, les han dado 3 años de cárcel y obviamente eso es salir libre. Y obviamente que ese autoinculparse es con condiciones, pues. O sea, vos tienes que meter a este, y te vamos a soltar, te vamos a ayudar para que te vayas a ver. Y ha habido varios militares. Gonzalo Chávez, analista, muy buen economista, que le puede dar lecciones a varios de los ministros que hoy por hoy son como bocina de avión, no sirven para nada. A Joso Bellot, que tampoco está metido en política, ahí creo que lo tienen permanentemente aquí. Paul Coca, abogado, lo conozco hace años, no ha estado metido en política. Hablamos de José Luis Álvarez, el profesor. Pues no lo vas a de ancho para hacer un gobierno con militares, o sea, ¿en qué? Y lo más raro es que comienza estos días a sonar mucho el nombre de Jaime Dum y lo pone en un cargo de presidente del Banco Central de Bolivia.
O sea, ¿por qué ha empezado a asuntar? Ahora, yo no entiendo, para que veas cómo se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia. Meten su documental, lo exhiben para convencer a convencidos, porque eran viceministros, ministros, seguramente Hugo también estaba ahí, para convencer a convencidos de que ha habido autogolpe, ha habido ese golpe, o intención de golpe. O sea, ¿cuál intención? Y al día siguiente que sale eso, para que vean que está politizada la justicia, comienzan a agarrar gente, a hacer mandamientos de aprehensión. El Hugo ha sido ministro de gobierno. ¿Vos crees que el ministro de gobierno tiene que estar saliendo a decir, hay 5 mandamientos de aprehensión más? ¿No tendría que ser el Ministerio Público? ¿Los investigadores reales? El que está saliendo en conferencia de prensa y dice que los va a presentar, que eso siempre se ha reclamado, incluso ellos mismos, se va a presentar a los detenidos. ¿Cuál objetivo? ¿Quieren acallar a la gente? O sea, quieren hacerles hacer, si hablas en contra del gobierno, o lo que hacía, es lo típico que hacía Evo Morales. ¿Saben qué? A mí, y esto me hace parecer mucho al caso del Hotel Las Américas, cuando han querido eliminar a líderes de la política, estoy hablando, a líderes cruceños. Se han inventado el caso terrorismo, ustedes lo saben, y creo que instituciones internacionales han dado razón a eso, que ahí ha habido asesinatos ordenados por Evo Morales. Él mismo lo ha dicho con vos cuando ha ido donde su... Entonces, lo que están haciendo ahora, el empezar a querer perseguir a la gente, hacer... si piensan que eso a la gente, y eso quisiera que lo analice un poco más imparcial, querido Hugo, a la gente le cae bien que otra vez comience la persecución política a gente que está en desacuerdo con el gobierno y demás, le va a subir popularidad al presidente. Es un tiro en el pie, están totalmente equivocados. Se van a hacer ver peor de lo que están, se van a hacer ver que son más autoritarios que Evo Morales, y sabemos que Evo Morales, en la etapa de Evo Morales también, habían serruchos en el mismo gobierno. Tú lo has vivido, querido Hugo, cuando estabas de ministro, como te han hecho la Cámara, te lo han preparado para que otro suba de ministro. Entonces, aquí, no sé quién ha sido el inventor de este... Si ustedes revisan, por ejemplo, el TikTok del ministro de Gobierno, tiene publicaciones, tal si fuera Zambo, ahí va a laboratorios del Chapare, pero nunca agarra a un narcotraficante. Y lo que más me llama la atención, mira, lo han agarrado a Balda en un operativo, no les ha interesado el tema de su familia, ni mucho menos. Y hablabas de un ex capitán, querido Hugo. Ese ex capitán tiene mandamiento de aprehensión, ¿por qué no lo agarran hasta ahora? Evo Morales tiene una colección, así como casinos de mandamientos de aprehensión, y se le sigue en la cara a la justicia, al gobierno. A ver, agárrenme, a ver, desafiante, se va donde quiera y todo eso. Puesto pretexto que pueda haber algún tipo de convulsión, además, o sea, porque uno se pone, es un delincuente y se pone adelante a su familia, la policía no va a poder entrar. ¿Por qué no actúan como han actuado con Luis Fernando Camacho, un operativo de película para detenerlo, como han actuado con Yanine Áñez, una mujer indefensa, lo han traído, o el mismo Pumari, que han llevado policías hasta de Oruro a Potosí para detenerlo? Y ahora tenemos a un delincuente, confeso, a un delincuente que se ha reído en la cara del gobierno, que se ha reído y se sigue riendo en la cara de la justicia, y que está metido en el Chapare, donde sabemos, y creo que nadie lo va a negar, es el mayor productor del narcotráfico en nuestro país, protegido por sus sindicatos, por sus mafias y por toda la gente que reina en eso. ¿Por qué no entra el gobierno? ¿Por qué no lo detiene hasta ahora? Estamos hablando de este septiembre, octubre, que han salido las primeras órdenes de aprehensión, pero no pasa nada. Le se ha desafiado que va a llegar a La Paz, a inscribirse como candidato y demás, pero nadie hace nada, y sigue pasando y sigue pasando. Pero cuando se trata de querer sembrar miedo a la población o a los opositores, muchos ratitos los agarran. Claro, Balda ha sido defensor en tema de los Yungas, Balda ha sido defensor en varios casos que era persecución política contra opositores. Los van a agarrar. Ahora hay 5 mandamientos de aprehensión más. No lo informa el fiscal general, o por lo menos el fiscal departamental, lo informa el ministro de Gobierno. Los presentan como delincuentes, yendo incluso con el honor de la gente y de la familia. Ahora, ya pues,
¿En qué ha avanzado esta investigación contra Zúñiga? Zúñiga no tenía que estar acaso en Chonchocoro. Ha pedido el que me lleve en Cochabamba, voy a estar más tranquilo, es más calientito, no sé. Y está viviendo en todas las comodidades. Entonces, creo que si el gobierno ha pensado que con esto va a subir su popularidad, está muy equivocado. Es un tiro directo en el pie que se ha dado. Muy bien, muchas gracias, don Amílcar Barral. ¿Qué dice sobre este mismo punto don Luis Eduardo Siles, hablando de lo que ya se ha mencionado también hasta el momento? Bueno, previamente una puntualización, el mismo tono cordial que alega nuestro amigo Hugo, relacionado con la herencia que recibió el movimiento socialismo. Gracias a la capitalización, estimado Hugo, ustedes tuvieron 70,000 millones de dólares para despilfarrar y robar, que es lo que hicieron. Para construir la Casa Grande del Pueblo, elefantes azules, museos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes no sembraron nada de eso, lo único que hicieron fue cosechar lo que otros sembraron. Recibieron un bono sol que era universal, lo han destruido. Recibieron una estructura de la participación popular, lo han vuelto la prostitución popular. Recibieron áreas protegidas que han dedicado ahora al cultivo de hoja de coca para producir cocaína. Recibieron un sistema educativo que funcionaba, dejaron todo absolutamente destruido. 80% de los alumnos, según el propio monitoreo del órgano plurinacional, no sé qué se llama, no entienden lo que leen al salir del colegio. Teníamos la esperanza de llegar al mar, nos han dejado sin esa esperanza. Teníamos el Xilala, ya no hay Xilala. O sea, por favor, tenemos que ser un poco hidalgos a la hora de reconocer el balance de lo que se ha hecho. Cuando Sánchez de Lozada se fue, luego del golpe de 2003, dejó reservas, dejó dólares, dejó oro, dejó gas, dejó gasolina, dejó diésel. No hay nada de eso. En la narrativa de quién destruyó más, yo creo que ustedes quedan mal parados. En segundo lugar, yendo al punto ya preciso, yo me banqué, utilizo esta expresión, el documental para venir a este programa, que dura 1 hora y media, que dicho sea de paso, desde el punto de vista de su narrativa audiovisual es absolutamente patético, solo una letanía de números, nombres, armas militares y datos por el estilo. Es muy difícil de padecerlo en su duración, es absolutamente incoherente, no prueba nada de lo que dice, mucho menos las acusaciones contra estas gentes, no prueba por qué Joshua Bellot sería un involucrado en el golpe de Estado, ni Paul Coca, ni Dún, ni Gonzalo Chávez. Es realmente una reedición de la pachotada que fue el golpe de Estado. Entonces la pachotada vuelta video, ¿cierto? Con ese video lo que pretenden hacer es amedrentar, intimidar, meter miedo y asustar de cara a las elecciones. Dún les puede caer bien o mal, pero es un candidato presidencial y ya está amenazado. Ese va a ser el titular afuera, ¿cierto? Amenazan a un candidato presidencial y realmente no hay ni un elemento que pueda darle sustento a esta acusación de que ellos iban a ser los ministros del supuesto golpe. Por favor, nadie cree eso. Esto es hacerse la burla de la racionalidad de la población. ¿Cuál es el objetivo? Distraer, como siempre, de lo que estamos padeciendo, de que los que están en las filas de gasolina se distraigan pensando de que hubo un golpe de Estado. El problema es que esto ya no se lo cree nadie, no lo toma en serio nadie. El golpe de Estado como tal, entre comillas, o sea, la narrativa del golpe de Estado duró en los medios de comunicación y en el debate de los bolivianos creo que 72 horas. Hay estudios al respecto. No sirvió para nada, es decir, por 72 horas pudieron victimizar, reactivar esto para meter miedo, para amedrentar. Esto no es muy valiente, ¿no es cierto? Esto no es muy patriótico, esto es francamente miserable y cobarde. O sea, decir que Gonzalo Chávez, que Jorge Balda, que es un hombre que defiende los derechos humanos, está involucrado en golpes, etcétera, no es ni consistente, ni serio, ni goza de ningún respaldo. Yo creo que el país espera que el gobierno gobierne, aún si falta poco ya para que cumpla su gestión, que gobierne pues, que encuentre soluciones a los problemas, que haga que la marraqueta que ya aparece de a las citas
se mantenga visible, porque pronto ya ni pan va a haber, que haya gasolina, que la cosecha, la producción de soya que necesita el diésel, tenga el diésel para producirlo, si no nos vamos a quedar sin esa producción. Que el gobierno solucione los problemas, no que esté imputando. Uno de los imputados en el video es el conductor del blindado que lo ponen frente al Palacio Quemado, donde no está el presidente. Si no está el presidente ahí, ¿qué clase de golpes es? Explicarle que el presidente está al otro lado. Si quería hacer un golpe, tenía que ir al otro edificio, ¿no es cierto? Pero además, el conductor del blindado, pues, es un soldado que obedece órdenes, ¿no es cierto? Pero él está imputado. Siempre han hecho lo mismo: acusar al chofer, al mensajero, a la secretaria, y nunca asumir responsabilidades sobre sus actos. Yo expreso mi solidaridad, mi apoyo, mi respaldo moral y proactivo a todas estas personas que son difamadas en su honor, que pueden haber pecado de muchas cosas, pero no de ser personas que conspiran con un golpe militar, etcétera. Por favor, hay elecciones que se acercan y tienen todas los instrumentos del poder para volver a hacer lo que hicieron en anteriores ocasiones, que es manipular las mismas mediante el padrón, mediante la narrativa oficialista, mediante el amedrentamiento. Pero a pesar de eso, que ocurran las elecciones, no nos inventemos estos cuentitos para poner en video el cuentito que hicimos en la realidad, y que todo el mundo, que nadie creyó, porque realmente todo el mundo se vio de que esto era una puesta en escena, que realmente podrían ir a Hollywood y los podrían contratar, porque aquí hay actores, hay un uso abusivo además de las Fuerzas Armadas para eso, hacerlas jugar ese papel de actores secundarios de una puesta en escena, y esto le hace daño al país. O sea, este show permanente para evitar la verdad le hace daño al país. El país necesita soluciones a sus problemas. Los bolivianos necesitan que la plata que tienen y que ganan les alcance para comprar cosas, les alcance para educar a sus hijos, les alcance para transportarse, y no más shows tras shows, engañifa tras mentira, tras patraña, tras engañifa. Yo creo que tenemos que darnos un baño de realidad, y que el mismo no se logra con este tipo de puestas en escena. Repito, yo incentivo a que cualquiera que quiera torturarse viendo el documental lo vea, y va a darse cuenta de las incoherencias, de la falta de consistencia. Una prueba, es simplemente una versión de los que hicieron el documental. Como alguien escribe un libro, la opinión del que escribe el libro. Aquí no ha habido lo que hay que ver es cómo se va a tratar esto judicialmente, aunque sabemos que es una justicia además manipulada, cooptada por el oficialismo. Creo que es ya oportuno empezar a dejar tantas puestas en escena de lado. Los problemas que tenemos son serios, los problemas económicos son serios, el sufrimiento y el dolor que tiene la gente producto de la escasez de recursos, del 80% de gente que trabaja en la informalidad, son temas que necesitan ser encarados con seriedad. El problema que hay en la justicia boliviana, que nunca se tuvo la decisión de enfrentarlo durante este gobierno, los temas de la educación, la gente que está haciendo fila para que le trate un médico desde las 4 de la mañana, sacando su fichita, etcétera. Todos son temas que son más prioritarios que hacer este tipo de farsas y patrañas. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles. Vámonos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a brindarles a 5 minutos, por favor, a nuestros invitados especiales de este fin de semana. Si quieren hacer referencia a algunos aspectos del segundo punto, lo pueden hacer, pero también van a referirse en esta ocasión a una breve mirada de lo que ocurre a nivel internacional a raíz de las decisiones económicas de Donald Trump, en qué medida esto impacta al mundo, a nuestro país, no solamente desde el punto de vista económico, sin duda también van a haber situaciones políticas. Empezamos con ustedes los últimos 5 minutos, don Hugo. Eduardo, siempre enturbia las aguas para que parezcan profundas, ¿no? Más de 150,000 trabajadores echados a la calle por el bendito 21060, ¿no?
sin salarios, sin ingresos, la gente, la extrema pobreza profundizada, en fin, sí, podríamos recordar lo que nos dejó el famoso 21060 y el neoliberalismo en general, pero bueno, él ha dado su opinión, yo he dado la mía en el momento indicado. Me parece grave que un hombre que apuesta, ¿no es cierto?, a la democracia, como yo creo que Luis Eduardo y Amílcar, es decir, minimicen el hecho del 26 de junio, nada más que porque son opositores. Sí, fíjense hasta dónde hemos llegado, que una cosa objetiva que sucedió, un intento de golpe de Estado, clásico además, hoy pretende ser minimizado o invisibilizado por razones ideológicas, porque si fueran por razones hasta políticas tendrían que venir que evidentemente hubo un intento, que la democracia se puso en peligro, en fin, incluso mucho más claro de lo que pasó el año 2019. Sobre Trump, a ver, Trump está descolocando, me imagino lo descolocada que estará la oposición boliviana, porque mientras apuestan a la liberalización de la economía, a generar condiciones para una mayor inserción en el mercado mundial, etcétera, lo que hace Trump es ir desde la perspectiva del capital, ¿sí? El alza en los aranceles, que va a generar una guerra comercial, porque aunque él ha puesto, hoy ha suspendido, ¿no?, la aplicación de lo que se anunció el 2 de abril, evidentemente ya está desatando reacciones de la Unión Europea, que le están preparando una respuesta a esta guerra comercial emprendida por Trump, pero al mismo tiempo la propia China, que no, ya ha subido a más alto, 82, ahora Trump dice que va a ser 125, en fin, terrible, y eso va a afectar a los países de la periferia, que somos siempre los que más castigados estamos, ¿verdad? Esa disputa al interior del capitalismo central con los otros países, o incluso, ¿no es cierto?, un país socialista en función de sus propias características, como es China, ¿no? ¿Por qué hace esto Trump? Las bases la vemos ya en su primer gobierno, porque él apuesta a que los capitales norteamericanos que salieron, porque era más fácil, materia prima más barata en el exterior, mano de obra más barata en el exterior, vuelvan a los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, quiere libre mercado dentro de su territorio, ¿no?, pero al mismo tiempo proteccionismo, ¿sí? O libre mercado afuera, mejor dicho, pero ultraproteccionismo adentro, ¿no? En función de, podríamos decir, desindustrializar su país, porque es evidente, por ejemplo, Detroit, que era bastante conocido para la producción de automóviles norteamericanos, prácticamente empezó a convertirse en una ciudad con menos dinamismo económico hace más de 15, 20 años. Entonces, eso ciertamente castiga más a los países de la periferia y pone en entredicho sobre si realmente estamos caminando hacia un mundo multipolar, que era una afirmación que estaba en boga en muchos. Yo siempre, la verdad, la puse en duda, porque este es un intento de Trump de devolverle a Estados Unidos no solo su supremacía mundial a costa de nosotros, ¿no?, y a costa del mundo, sino que evitar la transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y creo que va a dar mucho todavía por hablar, aunque tiene elecciones a medio término, ¿no?, donde su supremacía total tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja podría producir grandes modificaciones. Por lo pronto, esta política de Trump lo que hace más bien es fortalecer la idea de algo que se pensaba ya del pasado y que felizmente ha sido retomado
en América Latina por presidentes como Petro, ahora la presidenta mexicana, y retomado mucho antes por el presidente Arce, que es el de la industrialización, ¿no? Un país que tiene soberanía económica, un país que es capaz de industrializarse, que no lo hizo ni la revolución del 52, mucho menos el neoliberalismo, que lo que es mató a nuestra industria nacional, la liquidó, hoy cobra una plena vigencia en miras, ¿no es cierto?, a las consecuencias que va a tener las medidas del nuevo titular de la Casa Blanca. Muy bien, te gracias, don Hugo Maldís. Amílcar Barral, el último punto, 5 minutos. Sí, un apunte que yo hice la pregunta a la audiencia. ¿Quién ha creído lo que ha pasado en junio? Ni los propios masistas, porque el primero que se ha leído ha sido Evo Morales. Para los que saben, creo que los capítulos de Mujer, Caso de la Vida Real son más creíbles de lo que ha pasado en Plaza Murillo en esa fecha. A ver, lamentablemente, estas medidas que está asumiendo Estados Unidos van a afectar más a los países que en este momento, sin son ni ton y por temas ideológicos, supuestamente se han peleado con ese país. Mira, esta mañana, o hace rato, ha salido Marco Rubio. Es el secretario de Estado de Estados Unidos. Hemos visto las acusaciones falsas y ofensivas vinculando a Estados Unidos con los hechos del 26 de junio. Apoyamos firmemente la democracia y el Estado de Derecho. ¿Con qué necesidad friegan a Estados Unidos queriendo meterle en esto también? ¿Ustedes creen que ese tipo de acusaciones como los que hacía Evo Morales nos va a ayudar al país? ¿Qué es lo que le falta ahorita al gobierno, Hugo, para el tema de poder estabilizar al país económicamente, comprar gasolina, diésel? Hoy por hoy el mismo viceministro de Defensa del Consumidor ha reconocido que los medicamentos han subido un 200% y demás. ¿Por qué? Por la falta de dólares. ¿Y los dólares de dónde es? Pues moneda de Estados Unidos, no es de Venezuela, no es de Nicaragua, ni de Cuba. Entonces, yo creo que estas medidas van a afectar más a los países que se quieren hacer a los contrarios a los Estados Unidos, que se conocen nomás que es pues una potencia mundial. Sus conflictos con otras potencias sabrán cómo arreglarse, pero a los que nos va a afectar es a los países que estamos en subdesarrollo. Y que lamentablemente este tema ideológico, supuestamente, del ministro de Gobierno, el día de hoy, en relación a este caso del autogolpe, tiene que salir a expresarse el secretario de Estado de Estados Unidos, negando totalmente todo esto. Y eso ¿ustedes creen que le hace bien a nuestro país? Y eso es lo malo, hay muchos que se arrogan la representación del pueblo boliviano sabiendo que no tienen esa total representación. Te lo reitero, y creo que Hugo lo has reconocido en un principio, de que, bueno, el MAS ya terminó un ciclo que en algún momento podía de ser hasta ver indestructible, reconociendo el tema de la victoria de Evo Morales con más del 60 o de Luis Arce 55, pero ahora ya no creo que superen los 20-22%. Y ahí es lo complicado. Estamos, por temas ideológicos, llevando el riesgo a ser más perjudicados en estas medidas que ha tomado Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, don Amílcar Barral. Vamos a pasarle el micrófono ahora a don Luis Eduardo Siles para que dé cuenta también de este último punto de diálogo en Panamericana. Adelante. Bueno, yo fui parte de aquellos que en su momento admiró mucho el sistema democrático, la prosperidad, la libertad de los Estados Unidos. Y veo con preocupación de que en vez de que Bolivia se vuelva como Estados Unidos en esos aspectos, Estados Unidos se está volviendo como Bolivia en algunos aspectos. Es decir, que las políticas que está implementando Trump desde que hubo el famoso asalto al Capitolio antes de que gane la elección esta última vez, y otro tipo de iniciativas que se han tomado ahora, realmente están destruyendo la institucionalidad democrática de los Estados Unidos. Y cuando se puso al lado de Rusia, el país que ha sido avasallado por las fuerzas de los rusos, realmente creo que Estados Unidos dejó de jugar el papel de líder del mundo libre y pasó a volverse un
un liderazgo en crisis, retomando una vieja tradición americana que es la de el aislacionismo, es decir, preocuparme de lo que me beneficia a mí y ignorar el resto, y eso no es el rol que debería jugar una potencia de ese tamaño en un mundo global. Y el tema de los aranceles es eso, es decir, es todo para mí, nada para el resto. El tema de acabar con USAID, que es una institución que puede probablemente haber tenido corrupción, problemas como cualquier otra, pero que ayudaba, digamos, a los pobres del mundo en muchos casos, efectivamente. Que el hombre más rico del mundo se dedique a cortar el presupuesto que le llegaba a los más pobres del mundo, me parece que es algo que no debería ser así y que es muy triste que sea así, una especie de retroceso, que es la política que está llevando a cabo el señor Trump. Bueno, es su política de él. Hay otras visiones en Estados Unidos, por supuesto, pero esto yo creo que no beneficia ni a Estados Unidos ni al resto de los países. Le ha tirado un arancel del 10% para todos. Bueno, nosotros no exportamos prácticamente nada, entonces exportábamos antes, ¿no? Exportábamos textiles, teníamos el ATPDA, bueno, preferimos después exportar coca, pero sí, de eso, pero bueno, ahí no hay arancel, no se aplica el arancel, pero le ha tirado 125% a los productos chinos, castigando a los europeos, ahora quiere comprarse Groenlandia, invadir el canal de Panamá, etcétera, etcétera. Todo eso no me parecen buenas ideas para construir un mundo mejor y algo que beneficie ni a Estados Unidos ni al resto de los países. Porque obviamente el tema de los aranceles no se queda ahí, es decir, los otros países responden, es decir, dicen nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a implementar aranceles para los productos de Estados Unidos. Y esto, el impacto que está teniendo es, uno, los mercados financieros, los mercados bursátiles han caído significativamente, el Dow Jones ya lleva perdido 4,000 puntos en 48 horas, que es la caída más grande desde la pandemia. El dólar del que hablamos se encuentra debilitado, ya no tiene el peso que antes. Hay inflación en los Estados Unidos. Bueno, y China responde que le va a tirar los mismos aranceles que Estados Unidos, la Unión Europea lo mismo, y los mercados emergentes de los que hablamos son los que sufren esta política que parece caprichosa y no muy pensada de subir los aranceles. Algunos analistas veían que el entorno actual es muy peligroso, parecido al de los años antes a la crisis del 29, cuando cabalmente lo que se hizo fue aumentar los aranceles y fue una de las razones por la cual se produjo esta crisis. Esto en un mundo donde planea la sombra de pandemias, de crisis de salud, de desastres, un ambiente así medio apocalíptico a ratos. Si bien la humanidad ha avanzado mucho en estas últimas décadas, no deja de preocupar, porque obviamente si hay un colapso mundial, eso obviamente también nos va a afectar a nosotros. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana y agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, a la periodista analista Hugo Moldis, también al exdiputado nacional Amílcar Barral y finalmente al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. A nombre de la dirección deportiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.